al pleno, a la sesión extraordinaria y urgente del pleno de este ayuntamiento, con el primer punto del orden del día, que es la ratificación de la urgencia de la sesión. La urgencia de la sesión radica en la necesidad de aprobar las ordenanzas para que entren en vigor el 1 de enero del próximo año, como tiene que ser. Ese es el motivo de la urgencia, que los plazos acababan el día 19 por la noche y evidentemente la necesidad de poner en marcha las ordenanzas el día 1 de enero. ¿Alguna cuestión? Pues procedemos a la votación. ¿Votamos a favor de la urgencia? 14 solo entiendo, ¿no? ¿En contra? ¿Abstenciones? 13. Pues pasamos al punto segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, ya que la Junta de Portavoces ha acordado que se traten conjuntamente, aunque evidentemente luego las propuestas se votarán por separado, con un tiempo de 15 minutos en primer turno y 10 minutos en segundo turno. ¿Quién tiene la palabra? Señor Moreno, por 15 minutos máximo. Gracias, señora presidenta. Hola. Bueno, ¿se oye? Sí, Hola, se oye. hola. ¿Sí? Gracias, señora presidenta. Felices fiestas, feliz Navidad a todos. Hola. No va. Ahora. No anda así. No se inspira. Ahora sí, gracias señora presidenta, felices fiestas y feliz Navidad a todos. Hoy culmina con la aprobación de estas ordenanzas fiscales el sablazo fiscal a los vecinos y a las empresas de Alcorcón. Hoy, socialistas y comunistas atacarán, una vez más, siempre que gobierno lo hacen, al bolsillo de los vecinos con esta subida generalizada de impuestos. Volvemos a escuchar el recurrente y manido discurso de que paguen los ricos, para justificar las subidas de impuestos abanderando los adalíes del gasto social, del estado de bienestar y vender un cambio de modelo productivo que más que un cambio cualquiera diría que nos disponemos a vivir un déjà vu de otras épocas pasadas. Zapatero dijo en su día que bajar impuestos era de izquierdas, mientras que Pedro Sánchez, en aras de la desigualdad, promete todo lo contrario, aunque matiza siempre que no serán los obreros ni las clases medias las que rascarán el bolsillo, sino los ricos y las grandes empresas. La alcaldesa de Alcorcón debe estar más por el lado de opinión de Pedro Sánchez, pues su vía es clara y firmemente confiscatoria en temas impositivos y pasará a la historia por ser una alcaldesa a la que le gusta subir los impuestos. La ecuación estamos en crisis, yo me endeudo hasta las cejas, la recaudación de impuestos cae porque se generan menos beneficios, mi deuda sigue aumentando y la única forma de parar la bola de nieve es mediante una subida de impuestos, ya está muy manida. La izquierda en general piensa siempre que bajar impuestos significa perder servicios públicos. Grave error, pero el actual gobierno de Alcorcón sigue dispuesto a seguir cometiendo los mismos errores que ya cometió cuando gobernaron. Les debe gustar tropezar más de 2 veces con la misma piedra. Existen al menos 2 posibles razones para justificar una subida de impuestos a los ricos. La primera, apropiarnos de su riqueza para mejorar la calidad de vida del resto de la población. La segunda, empobrecerlos y destruir su patrimonio para reducir las desigualdades, aun cuando con ello no consigamos mejorar la calidad de vida del resto de la población. La primera justificación podría entroncar con lo que Raúl llamaba el principio de diferencia, aprovechar las desigualdades económicas en beneficio de los más desfavorecidos. La segunda justificación entroncaría con lo de Derek Parkin denomina la objeción de la nivelación hacia abajo, es decir, la improcedencia de defender una mayor igualdad por la vía exclusiva de empobrecer a los más favorecidos. El ICIO es un impuesto potestativo que permite a los municipios decidir si lo aplican o no. El ICIO es un impuesto que se paga hasta por alicatar la cocina de tu casa. El ICIO se aplica sobre el coste real y efectivo de la construcción, instalación u obra, sin tener en cuenta otro tipo de impuestos como el IVA, los honorarios profesionales, el beneficio empresarial del contratista ni cualquier otro concepto que no integre el coste de la ejecución material. La cuota tributaria la decide cada municipio. También optan por atacar con este impuesto a las empresas que más empleo generen y además, con esto, ahuyentan que otras grandes empresas puedan venir a instalarse en nuestro municipio y atacan muy frontalmente contra las pequeñas y medianas empresas a la hora de poder ampliar la plantilla,
pues cuanto más empleados tengan, más impuestos pagarán. Es decir, un impuesto aleatorio, injusto, confiscatorio y que atenta contra la economía y el bolsillo de los vecinos. Por eso desde Vox solicitamos la bonificación máxima de este impuesto, pero la izquierda en Alcorcón opta por subirlo. Se llenan la boca, han sacado notas de prensa incluso sobre que congelarán el IBI. ¿Qué le dirán a sus vecinos cuando reciban su recibo del IBI y lo que encuentren realmente sea una cifra superior a la del año anterior? Porque sí, ustedes pueden congelar el tramo municipal, pero si de verdad querían bajar el IBI, deberían haber bajado el tramo municipal al mínimo legal del 0,4 para hacer frente a la subida del tramo estatal. Esta congelación es una subida encubierta del IBI. Y de las familias numerosas, mejor ni hablamos. Un atraco en forma de impuesto. Una injustísima subida a las familias que más aportan a nuestra sociedad actual para la sociedad futura. Una subida descomunal del IBI para todas ellas. Ni siquiera han tenido a bien aprobar las sensatas alegaciones que han traído la Asociación de Familias Numerosas de Alcorcón. Pero claro, como según el criterio sectario de izquierda, ser familia numerosa es de ser ricos. Todo queda. El IAE también sube, como no podía ser de otra manera con un gobierno de izquierdas. Concretamente se verá incrementado el tramo que se fija en base a la ubicación del establecimiento. En algunas calles saltan dos categorías de golpe, subiendo el impuesto del 1,8 actual al 3,7. Una subida desmesurada que además recae en un barrio joven y nuevo como es el Ensanche Sur. Y dicho todo esto, ¿cuáles cabe esperar que sean los efectos esperados de un incremento de la tributación sobre las rentas más altas? Empezamos constatando dos hechos. Primero, las personas reaccionan a los impuestos. Una mayor fiscalidad sobre las rentas salariales supone, por ejemplo, un mayor desincentivo a trabajar o a reconvertir esos ingresos salariales en ingresos profesionales o empresariales. En economía, a la sensibilidad de los ingresos antes de impuestos ante los cambios en tipos impositivos se le conoce como elasticidad de la base imponible. Segundo, la elasticidad de la base imponible entre las rentas altas es globalmente más elevada que entre las rentas bajas, debido a que las primeras disponen de una mayor flexibilidad para cambiar su domicilio, modificar sus jornadas laborales o alterar el modo en el que perciben sus ingresos. En otras palabras, el ensañamiento tributario de socialistas y comunistas no se justifica como método para acrecentar los ingresos del ayuntamiento. Solo buscan señalizar ante sus votantes que ellos no gobiernan para los ricos, sino para la gente. No para el 1%, sino para el 99%. Poco les importa, claro, que este tipo de medidas terminen perjudicando tanto al 1% como al 99%. Penalizar fiscalmente al personal cualificado es la mejor receta para que el personal cualificado desaparezca de nuestra economía. Es más que evidente que los impuestos nos empobrecen. En definitiva, el Ayuntamiento de Alcorcón no debería avanzar hacia un modelo con impuestos aún más altos que los actuales, sino hacia un sistema más austero, con mucho menos gasto, que permita reducir enérgicamente la presión fiscal y que por esa vía pueda impulsar el crecimiento económico. Pero para lograrlo resulta urgente combatir el discurso socialdemócrata y comunista que se ha instalado actualmente en el Ayuntamiento de Alcorcón y que desde Vox cogemos el toro por los cuernos y defenderemos y apostaremos por un modelo económico liberal con una bajada de todos los impuestos. Por eso anuncio que el voto del Grupo Municipal Vox a estas ordenanzas fiscales será en contra. No vamos a apoyar una subida de impuestos que atente contra la economía de los vecinos y de las empresas de nuestro municipio y cierre la puerta a las empresas que pudiesen o quisiesen venir. El dinero, donde mejor está, es en el bolsillo de los ciudadanos. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere intervenir? Señora Maqueda. Sí, gracias, señora presidenta. Buenos días a todos. Con lo que respecta a la posición de Ciudadanos con las ordenanzas fiscales, creo que ya es de sobra conocido que también Ciudadanos aboga y defiende que el dinero está mejor en el bolsillo de los contribuyentes, pero de otra parte tenemos que ser muy conscientes del marco legal en el que se está moviendo ahora mismo el Ayuntamiento de Alcorcón y que a pesar de que todos estaríamos encantados de una bajada global de los impuestos, todos sabemos o deberíamos saber que no es posible. Por eso las propuestas que hizo este grupo municipal a las ordenanzas fiscales, teniendo en cuenta que una de ellas fue aprobada por el gobierno o por el consistorio, iban encaminadas a intentar paliar esa subida e intentar proponer cosas que se puedan llevar a cabo y que en gran medida sean beneficiosas para toda la ciudadanía de Alcorcón. Y con esto me refiero a que, por ejemplo, en la ordenanza de edificio nosotros propusimos dos tipos de regulación en función de derecho imponible, es decir, proponíamos que se mantuviera la regulación existente en aras de mantener un escenario ya conocido por las empresas y que ofrezca seguridad jurídica para la captación de nueva inversión. Y por otro lado, proponíamos al anteproyecto que se incluyera otro tipo de bonificaciones para aquellos
empresarios que estuvieran pensando en hacer una modificación, remodelación en los negocios que ya están abiertos en Alcorcón. Con esto lo que queríamos era proponer un escenario nuevo que fuera mucho más atractivo para la inversión en nuestro municipio, y creo que así fue entendido por el gobierno municipal, ya que nos tomaron el guante y la aprobaron. En relación con el IBI, este grupo municipal ya dejó muy claro que la ordenanza que se proponía y las modificaciones que se proponían nos parecían a todas luces injustas. Seguimos pensando lo mismo. Creemos que el valor catastral de las viviendas no puede ser el baremo por el cual se regule la bonificación para las familias numerosas, porque, como bien indica la Asociación de Familias Numerosas del Alcorcón en las alegaciones que han presentado a esta ordenanza, nosotros como políticos no podemos llegar a entender qué fue lo que le hizo a una familia tener una vivienda más grande en relación con otras. No sabemos cómo esa vivienda ha llegado a la adquisición de estas familias, y no sabemos en qué situación se encuentran ahora para poder hacer frente al pago del recibo del IBI. Con lo cual, entendemos y seguimos pensando que se debería haber tenido en cuenta otro tipo de regulación se debería haber tenido en cuenta otro tipo de baremación para regular la bonificación del IBI para las familias numerosas. Seguimos pensando que la familia es la base de nuestra sociedad, que hay que apoyarlas, y que por tanto tendríamos que intentar que esta ciudad, Alcorcón, fuera el mejor lugar posible para que nuestras familias vivieran, y de esa forma atrajéramos a más personas a nuestra ciudad. Con lo cual, ante la propuesta de Hacienda, nosotros en relación con el IBI votaremos en contra. Luego vamos a tratar también por orden el IAE. Entendemos que la regulación que presenta el gobierno municipal es acorde con las circunstancias actuales que se dan en la ciudad, con lo cual mantendremos nuestro voto igual que en la aprobación inicial, nos abstendremos. Con respecto a la tasa de servicios urbanísticos, entendemos también que todos los precios se pueden revisar conforme al IPC, y es cuestión y norma que se hace en todos los ayuntamientos, con lo cual mantendremos nuestro voto inicial, que fue la abstención. Y en relación con, se da cuenta de la aprobación definitiva del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica, porque creo que no se han presentado ningún tipo de alegaciones, pero sí que queríamos resaltar y seguimos manteniendo que estamos en contra, porque creemos que de momento no se dan las circunstancias necesarias para limitar la bonificación de estos vehículos durante los 6 primeros años desde su matriculación, puesto que no existen ahora mismo otro tipo de incentivos para la compra de vehículos menos contaminantes, y que creo que ese sería el camino a seguir, no desincentivar la compra, sino todo lo contrario, incentivar la compra de este tipo de vehículos para mejorar el medio ambiente, que creo que en eso estamos todos y nos hemos comprometido hace bien poquito en el Pleno a que eso fuera así. Y ya está, muchas gracias. Muchas gracias a usted, señora Maqueda. Señor Teresa, por favor. Sí, muchas gracias, señora presidenta. Muy buenos días a todos. Estamos aquí analizando cuáles van a ser en este último trámite las ordenanzas fiscales que han de regir en este municipio en el próximo ejercicio 2020. Lo hacemos igualmente por el procedimiento de urgencia, al igual que lo vimos por el procedimiento de urgencia en primera vuelta. Esto no debe de ser un sistema normal de trabajo, hay que buscar un sistema que permita que haya unos plazos más adecuados para poder estudiar con mayor tiempo los correspondientes expedientes, y por lo tanto sería conveniente a la medida de lo posible que en el próximo ejercicio se adelantara la primera tramitación, y así el conjunto pues tendríamos todo más tiempo para poder estudiarlo y verlo adecuadamente. No obstante lo cual, atendimos a los plazos que se nos habían planteado, tanto en este primer trámite como en este segundo, que nos cubre en este momento, y procede por lo tanto a analizar estas cuestiones, sabiendo que están lógicamente enmarcadas dentro del plan de ajuste 2016-2033, es decir, la soberanía, pongo entre comillas la palabra soberanía fiscal del ayuntamiento, está condicionada por un plan de ajuste, y en consecuencia no se podía hacer muchas de las cuestiones de bajadas de impuestos que nos hubieran gustado, porque hubieran estado fuera de lo que es el marco de la política fiscal que está pactada con el Ministerio de Hacienda en función de una situación económica, de estar el ayuntamiento
fuera de la estabilidad presupuestaria. Bueno, eso es un hecho que ha enmarcado claramente a lo largo del debate. También hay otro hecho que ha enmarcado a lo largo del debate, es que probablemente el actual equipo de gobierno, al llevar poco tiempo, pues en lugar de abordar una revisión en profundidad de la norma, lo que ha hecho son unas revisiones puntuales de determinados términos y determinados extremos en aquellas ordenanzas fiscales. Y lógicamente no se puede actuar sobre aquellas cuestiones sobre las cuales el equipo del gobierno no actúa. Y ello limita aún más la acción. Por lo tanto, estamos muy constreñidos a la hora de poder hacer una evaluación a la norma pactada con el Ministerio de Hacienda y a su decisión en materia de revisión del proceso de ordenanza. Dicho lo cual, acatamos la realidad, como no puede ser de otra manera, sin dejar de hacerla constar, porque ello pues, nos ha limitado a todos para llevarlo. ¿Qué es lo que hemos visto a lo largo de las ordenanzas modificadas, que no nuevas ordenanzas que nos han presentado? Bueno, esta modificación de ordenanzas han ido a subir impuestos. Han ido a subir impuestos, no mucho, que tampoco era una modificación relativa, no mucho, pero sí significativamente, haciendo creo que innecesariamente daño a colectivos que no deberían de hacerse. Y me estoy refiriendo en el impuesto de instalaciones, construcciones y obras, el ICIO, daño entiendo que al empleo, porque cuando se castiga o se minora la bonificación que tienen las grandes empresas, que son no solo tractoras de empleo en cuanto que ellas son las que contratan, sino que a su vez muchas pequeñas empresas se nutren de aquella gran empresa que se instala y que por lo tanto se produce esa generación de empleo y de riqueza al dificultar por la vía fiscal, minorando esa subvención de la gran empresa, se minora el conjunto del tejido productivo. Por ello creo que es un error. Nosotros hemos entendido como positiva la filosofía que ustedes planteaban en la norma de beneficiar a las pequeñas empresas, y no nos ha quedado más remedio por estar dentro de la normativa del plan de ajuste, tener que hacer una minoración del apoyo que venían recibiendo las grandes empresas. Pero de ahí al enorme tajo que ustedes han planteado hay un mundo, y por ello nosotros nos vemos en la obligación de seguir manteniendo nuestra oposición a este impuesto, porque entendemos que no favorece el empleo y sin embargo su recaudación adicional es poco significativa en el conjunto presupuestario de que estamos tratando. Segundo gran impuesto que vamos a ver ahora es el impuesto sobre bienes inmuebles. Bueno, en el impuesto sobre bienes inmuebles, bien es cierto que el tipo general municipal no lo han tocado y que por lo tanto en ese sentido pues nos parece correcto, pero a la hora de analizar las bonificaciones hay una bonificación importante, significativa, probablemente la más importante de las que aquí se traten, que es la que trata con las familias numerosas. Nuestra propuesta era clara, dejar estar la circunstancia como estaba hasta ese momento. ¿Por qué? Porque entendemos que el conjunto de las familias numerosas se veían así beneficiadas y que el Ayuntamiento de Alcorcón, perfectamente con las cuentas que tiene, podía satisfacer esta ayuda a las familias numerosas. Nos sorprendió en alguna manera ver la propuesta que aquí traía. Digo en alguna manera, porque en otro ayuntamiento como en Móstoles también han planteado de modo semejante, por lo tanto es una sorpresa, entre comillas, relativa. Pero en fin, nos sorprendió que lo llevaran a cabo y que después de haber tenido la reunión que ha tenido el equipo de gobierno con la Asociación de Familias Numerosas, como la tuvo con el Grupo Popular, como la ha tenido con el Grupo Vox, como la ha tenido con el Grupo de Ciudadanos, aquellas propuestas que han hecho, que es una propuesta intermedia entre lo que estábamos planteando del mantenimiento por parte del Grupo Popular y lo que están planteando el equipo de gobierno, pues tampoco lo han admitido y lo han llevado a cabo. Nosotros entendemos que el 100% de las familias numerosas tienen que ser beneficiarias. Creemos que eso es importantísimo. Y ustedes están dejando a un grupo de familias numerosas que no lo existen. Y que creemos que no puede ser que recaiga el ajuste presupuestario sobre la familia numerosa. No puede ser. No puede ser. Será porque ustedes tienen más votos que los demás, pero no puede ser en el sentido de que protestamos y dejamos que conste en acta esa propuesta. Somos conscientes
de que el Gobierno se ha manifestado por escrito y así nos lo ha hecho seguir la propia asociación, de que van a trabajar para que a lo largo del próximo ejercicio haya un ajuste en esta materia. Esperamos el ajuste que ustedes quieran plantear y si quieren contar con nosotros para trabajar en esta materia con la familia numerosa, estamos encantados, creemos que es un colectivo que debe de ser protegido. Todos somos conscientes cómo la tasa de natalidad está cayendo y está cayendo mucho y está cayendo también en Alcorcón. Y en consecuencia está cayendo mucho, está cayendo en el Alcorcón, pues algo teníamos que hacer para que ayudar a aquellos que se deciden a dar el paso de tener más hijos, que es una riqueza para el conjunto de la ciudad, de la región y de España. Y por eso no puedo entender, ni comprender, ni aceptar, ni asumir que ya ello merece el voto en contra a este impuesto en el sentido de lo que ustedes lo pretenden modificar. De menor cuantía es nuestra oposición a la tasa de servicios urbanísticos, como es de menor cuantía también la modificación que ustedes hacen. Nosotros creemos que la actualización al IPC es mala per se. Es un error intrínseco, porque lo único que hace es generar más inflación y entonces no tiene un sentido. Las tasas deben de generarse sus actualizaciones en función de otro tipo de parámetros que tengan más que ver con la realidad económica, que no con el simple transcurrir de lo que es la evolución de precios de distintos tipos que a su vez forman el IPC. No es razonable, no es sensible, hay muchísimos estudios al efecto sobre este sistema clásico que se ha usado toda la vida, sí, y no por ello aceptado. Y últimos estudios los demuestran que es aceptadísimo el no aplicar. Y que por lo tanto, bueno, pues por eso ya garantiza nuestro voto en contra a pesar de ser una categoría menor. Se ha comentado en la comisión de esta mañana el tema de la dación en cuenta respectiva al impuesto sobre actividades económicas, donde había una alegación de una empresa en relación con la categoría de la calle que no podía ser tenida en cuenta porque el ayuntamiento no había actuado sobre la marcha. En el fondo yo creo que tiene razón, porque cualquiera que vaya por ahí pues ve cuál es el estado de la calle, por lo menos el estado de una parte de la calle, una de las aceras de la calle donde la categoría que tiene pues poco se ajusta a la realidad. Quizá en su momento había pensado el que hubiera un desarrollo en esa zona y en consecuencia de eso hubiera previsto a que, por lo tanto, que tuviera una determinada fiscalidad, pero no se produjo ese desarrollo y hoy en día pues no tiene una lógica económica en términos de agravio comparativo en relación con otras zonas del municipio el que estén pagando ahí y por lo tanto, bueno, pues que quede ahí manifestado nuestra opinión contraria. E igualmente a lo relativo al impuesto sobre vehículos de tracción mecánica. En este sentido me sumo a las palabras que ha hecho la portavoz de Ciudadanos de que hay que trabajar en la línea de beneficiar distintos vehículos no contaminantes. Por todo ello, y con ello termino, señora Presidenta, manifestar nuestro voto contrario a esta modificación de ordenanzas fiscales para el próximo año, esperando que en el próximo ejercicio, teniendo más tiempo el equipo de gobierno, ya que empiece su mandato el 1 de enero, no a mediados de año y demás, pues podamos tener una tramitación más pausada y que podamos de alguna manera poder dar nuestra opinión sobre las mismas con tiempo suficiente por si tiene bien la mayoría atender a la minoría, porque eso es la democracia, el gobierno de la mayoría con el respeto y yendo a la minoría. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Segundo turno. Señora Maqueda. Bueno, más bien es en relación, quería preguntar, la tasa de administración de documentos se quedó pendiente por algún tema relacionado que no sé exactamente qué rol había o qué problema había con ella y quería preguntarle a la concejala de Hacienda, la señora Testa, si nos podía un poco ampliar información al respecto para tener más luz sobre el tema. Gracias. Señora Testa, segundo turno, por 5 minutos. Sí, señora presidenta, buenos días a todos y a todas. Bueno, la gran contestación social que hemos tenido con estas modificaciones de las ordenanzas es la siguiente.
Una asociación, la Asociación de Familias Numerosas, ha hecho alegaciones al IBI, que Frapema, el consejero delegado, ha hecho alegaciones al IAE y además que no se pueden aceptar porque no son objeto de modificación de la ordenanza, con lo cual las tenemos que desestimar per se. Y luego hay dos vecinos de Alcorcón, la señora Antonia Rubio Manzano y el Roberto Marín Vergara, que son concejales del Partido Popular y que deben ser los únicos de su grupo que viven en Alcorcón, que como ciudadanos han puesto sus alegaciones a las ordenanzas fiscales. Y además han puesto también alegaciones a las tasas de administración de documentos que no son objeto de modificación ahora mismo, o sea que encima no se han enterado ni siquiera de lo que estábamos aprobando. Y dada esta gran contestación social que tenemos, voy a ir contestando una por una las cuestiones que me han ido planteando los diferentes grupos. En cuanto a Vox, hombre, decir que a la alcaldesa le gusta la subida de ingresos y la subida de impuestos, pues no, a la alcaldesa y a este equipo de gobierno nos gusta y nos tenemos que atener a la ley, a cumplir la ley. Además, este equipo de gobierno cumple una ley que usted, señor Pedro Moreno, cuando usted era director general de Educación, Participación Ciudadana, etc., aprobó en el plan de ajuste de 2012, porque viene de 2012 y se acabará, como dice el señor Beteta, en 2033 si no logramos hacerlo antes. Entonces, me parece una incoherencia y de una demagogia de grado sumo que usted me pida o nos pida a este equipo de gobierno bajar de impuestos cuando sabe que su equipo de gobierno en 2012 hizo todo lo posible para que esto no se pudiera cumplir. Le debe gustar, además, nos dice que nuestro gobierno no trabaja por la gente, porque le sería portavoz del Partido Popular, o sea, de Vox. Le debe gustar que a poquitas personas le hagamos los vecinos y vecinas de Alcorcón grandes ayudas, es decir, a bonificaciones que había en el IBI de familias con grandes propiedades, con valores catastrales de 800.000 euros, pues le debe gustar al señor Moreno que le paguemos el IBI, los vecinos y vecinas de Alcorcón, por 2.000, 3.000 euros de bonificación. O cuando habla del IAE y confunde la ciudadanía, habla de que estamos atacando el pequeño comercio, cuando el IAE no lo pagan personas físicas, es decir, ni panaderos, panaderas, libreros, libreras, sino que lo pagan grandes superficies en Sánchez. Entonces, pues bueno, aparte de prepararse los temas, señor Moreno, le recomiendo que haga un poquito menos de demagogia y no voy a perder más el tiempo con usted. En cuanto a Ciudadanos, la señora Maqueda, en el IBI, nosotros vemos que la única regulación que cabe para baremar el IBI por las familias numerosas es hacerlo con valores catastrales. Y son los que hemos elegido este año. Es verdad que sí que tengo compromiso de estudiarlo con profundidad para el año que viene, para ver si podemos hacer otras modificaciones, si nos permiten hacer otras modificaciones. Y sobre todo lo que queremos es cumplir con un compromiso de este gobierno, que es que no solo ayudemos a pagar el IBI a familias numerosas, sino que ayudemos a familias numerosas o no. Es decir, con esta corrección sacamos 171.000 euros para sacar una línea de ayudas, de pago al IBI, de familias numerosas o no, de pensionistas, de viudos y viudas, de familias monoparentales y monomarentales. Es decir, vamos a intentar ayudar a cuantas más familias mejor en el pago del IBI. La tasa de documentos, pues aquí simplemente nosotros lo que queríamos era subir el IPC y la interventora general nos pidió un estudio de costes. Hemos tenido cierto debate en si es necesario para subir el IPC un estudio de costes o no. Nosotros pensamos que no, pero por eso lo hemos retirado para mejor estudio. Y luego, también, como he dicho esta mañana en la comisión plenaria, vamos a estudiar de cara al año que viene, vamos a hacer una mesa de trabajo con los empresarios, con la EPA, para hacer bonificaciones para paneles fotovoltaicos y yo creo que es una cuestión que puede ser bastante buena. En cuanto al Partido Popular, procedimiento de urgencia, dice el señor Beteta, hombre, el año se acaba, señor Beteta, el 31 de diciembre. Y si utilizando nosotros, con cambio de gobierno incluido, en 2019 los mismos plazos que ustedes como gobierno del Partido Popular utilizaron en 2016, hemos llegado a una publicación tan extensa hasta el 19 de diciembre, pues bueno, la culpa de que los días hábiles ya no se cuenten en sábado no es nuestra, como comprenderá. En cuanto al daño al empleo, hombre, en el ICIO nosotros lo que no queremos son modelos empresariales como el señor Adelson. Ustedes sí que querían Eurovegas y querían los grandes pelotazos urbanísticos, pero no. Este equipo de gobierno lo que quiere es apoyar al pequeño comercio, al pequeño y mediano comercio, y además, como bien apuntaba la señora Maqueda, también hemos hecho nuestro el apoyo a los autónomos y a las grandes empresas que se trasladen, pero que se trasladen con empleos de calidad. En cuanto al IBI, lo del tema de las familias numerosas, hombre, yo creo que la tasa de natalidad no se arregla ni con modificaciones en el IBI ni con cheques bebés. Creo que es bastante más complejo que todo eso. Pasa por la conciliación laboral familiar, pasa por la estabilidad en el empleo y yo creo que eso es una cosa que nos supera a los ayuntamientos, si bien
pues nos hacemos cargo. Y luego, solo una última cosa, en cuanto al IAE, se transforma, o sea, se tiene que votar esta aprobación porque FRAPEMA, aunque no lo haya hecho bien, pues no se ha hecho las alegaciones, señora presidenta, esa segunda. Gracias, señora Testa. Procedemos a la votación de las propuestas, una vez debatido los puntos. Comenzamos con el punto 2, proposición que formula la consejera delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio en relación con las reclamaciones al proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre construcciones, instalaciones y obras a regir durante el año 2020 y aprobación definitiva. ¿Votos a favor? 14 y 5, 19. 19, ¿verdad? ¿En contra? 5 y 2, 7. Bueno, 6 y 2, 8. Perfecto. Pasamos al punto tercero, proposición que formula la concejala delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio en relación con las reclamaciones presentadas al proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre bienes inmuebles a regir durante el año 2020, aprobación definitiva. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 13. Se aprueba. Pasamos al punto cuarto, proposición que formula la concejala delegada de Hacienda, Contratación y Patrimonio en relación con las reclamaciones presentadas al proyecto de modificación de la ordenanza fiscal reguladora de la tasa por prestación de servicios urbanísticos a regir durante el año 2020 y aprobación definitiva. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 8. 6 y 2, 8. ¿Abstenciones? 5. Muy bien, se aprueba también. Pasamos al punto quinto, que como ha hecho la concejala se convierte en proposición de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre actividades económicas para el año 2020. ¿Votos a favor? 14. ¿Votos en contra? 8. ¿Abstenciones? 5. Está dictaminado así ya la comisión plenaria, como una propuesta. Pasamos al punto sexto, dación de cuenta de la aprobación definitiva de la modificación de la ordenanza fiscal reguladora del impuesto sobre vehículos de tracción mecánica para el año 2020. Enterados, nos damos por enterados. Pasamos al punto séptimo, que es que ya iniciamos debate con él. Proposición que presenta la concejala delegada de Hacienda, Contratación Pública y Patrimonio en relación a reconocimientos extrajudiciales de créditos y convalidaciones de deuda. Los tiempos, como es habitual, 5 minutos en primer turno, 3 minutos en segundo turno. ¿Alguien quiere intervenir? Señora Testa. Sí, señora presidenta. Simplemente es que no he entendido muy bien el voto en contra del Partido Popular esta mañana en la comisión plenaria y me van a permitir un minuto. No entiendo cómo este gobierno, haciéndonos cargo de facturas de la época del Partido Popular, y no estoy hablando de épocas muy pasadas, sino de principios de años, de último de 2018, cómo hay facturas que no tienen procedimiento adecuado y se tienen que reconocer en sus trabajos, como ellos han votado en contra. Espero que recapaciten en este ratito. No entiendo por